Cuando usted quiera, igual. Creo que ya, ¿verdad? Ya. Sí, sí, listo. Igual si alguien entra ahí, yo lo incluyo. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Hasta aquí llego en la parte de áreas de influencia, ¿verdad? Pues seguimos. Bueno, si hay alguna pregunta, nada más me interrumpo, por favor. Vamos a ver. Bueno, entonces, las áreas de influencia, como ustedes vieron, es muy particular este tema y eso lo puede definir. eh, Vamos a ver, eso al final las áreas de influencia la definen el equipo interdisciplinario. Por eso hay todo un equipo interdisciplinario que establece cuál es el área de influencia de cada uno de los, ¿verdad? De sus respectivas áreas, física, biológica y social. Después, un tema muy importante, y yo creo que aquí vamos a empezar a dar el clavo, ¿verdad, Víctor? Del tema de las interpretaciones legales y de cómo hay gente que se aprovecha de estas interpretaciones para voy a ponerlo así, entrometerse en ciertos sectores, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros tenemos como sector forestal tal vez un problema, yo lo veo así, es mi punto de vista, cada quien va a tener su punto de vista, pero por lo menos yo tengo una ventaja que yo trabajo tanto en el área productiva forestal, yo he trabajado con plantaciones forestales, tal vez no he trabajado en manejo forestal, en manejo bosques, aunque conozco y sé de manejo bosque, digamos, pero no ha sido mi trabajo, como tal vez sí lo maneja muy bien Víctor y algunos otros colegas, hay expertos en manejo bosque. Sé que es un bosque porque me ha tocado identificar muchas áreas de bosque basados en lo que establece el artículo 3, ¿verdad? Inciso D, de lo que es un bosque de la ley forestal, pero en sí el manejo, bueno, yo no he trabajado en manejo, pero sí he estado muy cerca de lo que hacen en manejo forestal y sí he trabajado en plantaciones forestales, en certificados de origen, me ha tocado trabajar en aprovechamiento forestal en áreas de no bosque como potreros, ¿verdad? Me ha tocado de estar en esta área, sé lo que vive la gente que produce, vende, se dedica a esto. Estuve cerca de la industria forestal, hasta una mueblería tuve en algún momento de la vida, me encantaba. He estado trabajando con gente en algún momento en la parte industria. Entonces, digamos que, y por otro lado también, me ha tocado estar en la parte de la evaluación ambiental. Entonces, en la evaluación ambiental, de uno ve la parte de cómo mitigar los impactos de los proyectos, etcétera. Entonces, digamos que uno ha estado en el medio y entonces tengo un poquito la ventaja de conocer quién está en cada medio. El tema es que cuando usted identifica un área de protección, un área ambientalmente frágil, tiene un componente particular, que es, bueno, áreas ambientalmente frágiles, específicamente se habla de zonas protectoras, de áreas silvestres protegidas. En el país se crearon las áreas silvestres protegidas principalmente con un fin, que es, en algunos casos, protegerlas al 100%, principalmente parques nacionales, ¿verdad? Reservas biológicas, y conforme va bajando la categoría desde el punto de vista de limitaciones, ahí su nombre lo dice, hay menos limitaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un parque nacional, que un parque nacional debería ser propiedad del Estado, o sea, patrimonio natural del Estado, aunque no es 100% así. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos propietarios privados que están dentro de parques nacionales y resulta que una persona de esas es un problema. ¿Por qué? Porque no puedes, es tu propiedad, pero no puedes hacer nada, no puedes construir ni una cochera, no puedes hacer prácticamente ni cortar un árbol en su jardín porque aunque es tu propiedad te la limita el Parque Nacional. Pero, ¿qué tiene que pasar ahí? Que el Estado tiene que expropiar esa propiedad.
decirle ahí, voy a empezar a dar nombres, decirle, bueno, Angélica, Álvarez, usted su propiedad hoy, de aquí para mañana es parque. Y usted dice, bueno, ¿qué hago yo? De nada, es parque, se tiene que apegar a lo que dice Parque Nacional. ¿Qué dice Parque Nacional? Usted no puede tocar nada. Digo, pero ¿cómo voy a vivir yo así? No, espérese a que el gobierno lo expropie. Y hay gente que todavía está esperando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene plata. Entonces, te limita, pero no te paga. ¿Verdad? Entonces, así hay muchas situaciones. Hablemos refugios. Los refugios, hay refugios nacionales de vida silvestre, hay refugios privados y hay refugios mixtos. Resulta que hay muchos refugios nacionales que deberían ser propiedad del Estado y que no lo son. ¿Ok? Y lo peor de todo es que vive mucha gente. Refugio Ostional, Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Perfecto, es un refugio que está dedicado a la protección de las tortugas, etcétera. Pero entonces, el refugio tiene gran parte que es el mar, gran parte que es tierra. Y gran parte de la que es tierra hay propiedades privadas, propiedades del Estado, y ahí vive un montón de gente, y gente que vive del comercio, que vive de la agricultura, etcétera. Pero el problema es que la gente que vive, o hay gente que vive del turismo, pero esa gente que vive del turismo no puede hacer un hotelito, no puede arreglar su hotelito porque está limitado por el refugio de silvestre. Entonces, un poquito ya acercándome al tema de lo que Víctor va a ver con ustedes, que es gobernanza, es donde empiezan a verse esos problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere producir, pero por otro lado hay gente que te limita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una normativa y hacemos interpretaciones de la normativa de tal forma de que de aquí es conservar y proteger y los que no, ni modo. Hay otro ejemplo, zonas protectoras. Las zonas protectoras son un problema enorme porque muchas de las zonas protectoras están conformadas por áreas privadas. Les voy a dar el ejemplo muy claro que es Tivives. Tivives ahí en la zona de Caldera, aproximadamente 60% de Tivives o más, voy a ponerle más, es propiedad privada. Entonces, imagínense que es una zona protectora llena de casas, carreteras, donde si usted quiere pedir permiso para arreglar su casa, o usted tiene un lote y quiere construir una casa, usted no sabe si pedirle permiso a la municipalidad de Esparza o al MINAE. O usted se imagina al MINAE dándole un permiso a alguien para una construcción. Es ilógico, ¿verdad? Pues esas son parte de las anomalías dentro de nuestra normativa y de nuestra institucionalidad, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo. Y entonces, por eso, el tema de las áreas ambientalmente frágiles tienen un vacío muy grande, y ese vacío muy grande es ese traslape entre la propiedad privada y las áreas productivas y las áreas de conservación. Cuando se juntan, estar allá adentro no se lo desea a nadie, porque no te puedes mover ni para un lado ni para otro. Y la verdad es que las instituciones en muchos casos no ayudan, ¿verdad? Yo conozco mucho colega y funcionario del SINAC, del MINAE, que a mí me lo dicen, mira, nosotros entendemos la situación y desearíamos ayudar a la gente, pero resulta que no podemos porque la normativa no nos permite. Entonces yo les digo, bueno, entonces ¿por qué no desafectan? ¿Y qué es desafectar? Decir, bueno, de ahora en adelante esto ya no es zona protectora. ¿Para qué vas a dejar una zona protectora a un área que es productiva? ¿Verdad? Es ilógico. Entonces ahí es donde salen algunos conservacionistas y ambientalistas que cómo es posible y cómo, sí, claro, porque ellos no viven ahí. Entonces, sí les cuento dos experiencias que hemos tenido a mí con una abogada, bueno, Víctor la conoce muy bien, es Gabriela de San Román. Nosotros hemos venido trabajando en este tema y a nosotros se nos contrató para desafectar una zona, tal vez no sé los que son de Quepos, hay una zona protectora que se llama, una zona que se llama zona americana. La zona americana en Quepos es la zona donde vivían los gringos y se le llama zona americana porque usted ve casas ahí muy particulares. Cuando estuvo aquí la bananera y esa zona que era muy agrícola, entonces se vinieron muchos extranjeros a vivir ahí, los gerentes, muchos de los dueños vivían ahí, por eso se le llamaba zona americana,
Resulta que en algún momento se genera un decreto y se dice, bueno, esta zona va a ser de ahora en adelante patrimonio natural del Estado. Y usted dice, patrimonio natural del Estado es cuando es bosque o humedal o algo para proteger en área del Estado. Pues resulta que es área del Estado y la declaran zona protectora, patrimonio natural del Estado. Entonces nadie puede tocar nada. Entonces resulta que ahí habían casas que pasaron a ser oficinas del mismo SINAC, oficinas de guardacostas, oficinas del MAC, oficinas del MOB, y además habían casas, gente viviendo. Pues resulta que de ahí, la MUNI quería arreglar las calles de ahí, quería mejorar la infraestructura del SINAC, querían mejorar y no podían, porque es patrimonio natural del Estado. Y usted va ahí y lo menos que hay es bosque. Entonces la municipalidad nos contrata para hacer la desafectación y el SINAC estaba de acuerdo. Entonces hicimos una propuesta de decreto. Yo hice la parte técnica, hicimos los estudios forestales, no era bosque, y contratamos a un agrónomo para que también determine que no son áreas, ¿cómo se llama? Zona protectora de acuerdo a la metodología del MAC, ¿verdad? Que no son zonas clase 7, 8, que son áreas protegidas. Todo eso se hizo y se hizo una solicitud y en este momento está en la asamblea, porque tiene que salir a través de un proyecto de ley. Y además, también a raíz de eso nos contrataron en la zona de Tibibes para que el MOB pudiera desafectar otra área. Y eran los problemas que ha sido, o sea, nosotros hemos hecho los estudios, hicimos la parte legal y presentamos la desafectación. Resulta que en el área de Tibibes sí nos aprobaron la desafectación, incluso la firmó el ministro. Yo no sé cómo, Víctor, pero la firmó Carlos Manuel. Nos hizo caso y claro, en este momento vieras todos los anticuerpos que ha generado eso. Y era desafectar una zona que era del puerto Caldera. O sea, es una zona de 20 hectáreas que era para desarrollar el puerto, ampliar el puerto. Y en este momento simplemente el SINAC decía que no porque era parte de la zona protectora, donde usted va ahí y eso es un pastizal arbolado, hasta ganado hay, y hicimos todos los estudios y bueno, se ganó, pero bueno, ahí está medio peleándose eso. Entonces, les cuento estos dos ejemplos. ¿Por qué? Porque la normativa ha hecho que mucho de la parte productiva no pueda surgir. Y ahora sí, vamos al tema de manejo forestal. El bosque está dentro de la lista de áreas ambientalmente frágiles, ¿verdad? Ahora, no importa, está bien. El bosque es un área frágil por el tipo de ecosistema. Pero nosotros tenemos una normativa forestal que tiene años de venirse trabajando, donde nos dice, está bien, puede ser que el bosque sea un área ambientalmente frágil, pero el bosque también es productivo y ha venido trabajándose desde hace mucho tiempo y nuestro sector ha peleado y ha trabajado y Víctor es testigo porque Víctor ha sido parte de la comisión de sostenibilidad de los bosques, ¿verdad, Víctor? Tal vez no me acuerdo el nombre de la comisión, pero hay una comisión que trabaja en desarrollar las metodologías, los mejores métodos para hacer un manejo sostenible del bosque. Y nosotros tenemos una normativa muy específica de cómo manejar nuestros bosques y además de cómo aprovechar nuestros bosques. Además, hay toda una fiscalización sobre el manejo de los bosques, ¿cierto? Hay un regente forestal, hay una fiscalía forestal en el colegio. El SINAC tiene todo un control sobre ¿cómo se llama? Sobre el manejo de los bosques. Pues ahora resulta que el reglamento de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, al decir que el bosque es un área ambientalmente frágil, y en un bendito regloncito dice que todo proyecto en área ambientalmente frágil requiere de hacer un D1. Entonces resulta que a todos nuestros bosques y todo el manejo de bosques se le está pidiendo, además de todo lo que ya hay que hacer, una evaluación de impacto ambiental. Y entonces piden estudio biológico y todo. Entonces, bueno, ahorita voy a entrar de lleno en eso, pero les quería comentar aquí por qué. Porque este es el término que ha generado esa interpretación.
no quiere decir que yo diga que esto hay que eliminarlo, ¿no? Porque efectivamente las áreas ambientalmente frágiles hay que evaluarlas con diferente perspectiva. Porque si son áreas ambientalmente frágiles es porque tienen una particularidad, ¿verdad? Pero cada área va a depender de qué normativa tenga específica. Si ustedes ven, prácticamente todo el país está cubierto de áreas ambientalmente frágiles. Tenemos todo esto verde son los corredores biológicos, todo lo que está en colorcito son áreas silvestres protegidas, y eso que aquí no estoy incluyendo el mapa de cobertura de bosque, ¿verdad? Que es más amplio que esto, ¿verdad? Si nos metemos a ver el mapa de Fonavigo, y nosotros tenemos casi que el 50% cubierto por una cobertura forestal. Entonces, bueno, esto de las herramientas, le voy a obviar un poquito, tal vez sí voy a venir aquí, porque cuando les hablé de este tema de la viabilidad ambiental, ¿qué ha implicado todo esto? Que, bueno, todos los proyectos que generan un impacto, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ambiente, y requieren de una evaluación de impacto ambiental. Eso está muy claro, ¿verdad? Y para eso hay que hacer algún instrumento, puede ser un plan de gestión ambiental, un estudio de impacto ambiental, y tiene que haber un responsable ambiental. El tema es que todo esto, como ustedes bien saben, genera un costo, ¿verdad? Cada estudio que haya que hacer para evaluar ambientalmente un proyecto tiene un costo. Y después, una vez que se dé la viabilidad ambiental, hay un costo para su seguimiento. Entonces, veamos el tema ya de institucionalidad o tema de gobernanza, ¿verdad? Si vemos el tema de la evaluación de impacto ambiental, hay toda una normativa alrededor de este tema. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay una ley forestal, hay una ley orgánica del ambiente, hay una ley general de salud, la ley de aguas, la ley de gestión integral de residuos, la ley de diversidad, la ley de conservación de vida silvestre, y si nos vamos todavía más a detalle, está Código de Minería, ley de hidrocarburos, y todos los reglamentos que están detrás de esto. Y si nos vamos a la institucionalidad, todavía más amplio. O sea, ¿quién vela por la evaluación de impacto ambiental? SETENA. Pero resulta que ahora no solo SETENA, resulta que Aguas, para dar concesión de agua, para que usted saque agua de un río, de un pozo, requiere de una viabilidad ambiental, ¿verdad? Y ahora resulta que el SINAC, donde el SINAC nunca se metía en temas de evaluación de impacto ambiental, a menos de que SETENA le pidiera algún criterio por un proyecto en específico, resulta que ahora SINAC solicita viabilidad ambiental prácticamente para el manejo forestal y el aprovechamiento forestal, ¿verdad? Y entonces resulta que veníamos haciendo las cosas de una forma, de un pronto a otro, a raíz de interpretaciones, y ahora hay que hacerlas de otra forma. Entonces, un propietario de bosque, si antes le costaba hacer manejo forestal, ¿por qué? Porque había que contratar a un forestal, había que hacer todo un plan de manejo, imagínense, y todavía tiene que contratar gente para que le dé seguimiento, que todos esos son costos. Ahora hay que contratar a un consultor ambiental para que le haga una evaluación ambiental, y hay que contratar a un regente ambiental para que le dé seguimiento a la parte ambiental. O sea, estamos duplicando los costos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el sector empieza a ver un tema de rentabilidad, de qué hago. Yo no tengo plata, yo simplemente tengo un bosque y quiero aprovecharlo, pero yo no tengo plata para contratar un forestal y un regente ambiental y una viabilidad ambiental. Y no solo eso, estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto dura usted haciendo todo esto? ¿Cuánto dura SETENA aprobando? Etcétera. Entonces ahí es donde empiezan a haber partícipes en un sector donde no lo había, ¿verdad? Y ahora donde usted dice, bueno, ¿qué pasa? Que resulta que si usted dice, sí, es que el sector forestal ha venido a la libre toda su vida, usted dice, sí, hay que regularlo de alguna forma, démosle viabilidad ambiental para que no hagan las cosas como les dé la gana,
Pues no, el sector forestal ya de todos modos, a la hora de elaborar un plan de manejo, ya por ende está haciendo una evaluación del impacto ambiental y de la parte técnica. Si usted hace un plan, si usted hace un inventario, un plan de manejo, y resulta que usted determina que de acuerdo a ese plan de manejo, el bosque, aprovechamiento de ese bosque no es rentable, y te dan por seguro que no se va a hacer, ¿verdad? O resulta que Víctor fue a ver el bosque y dijo, mejor aquí no hagamos ni un plan de manejo, realmente no va a dar, no va a dar. Entonces, para eso existe el forestal que va a hacer esa asesoría y va a haber un regente forestal que le dé seguimiento. Y el regente forestal tiene que aplicar la normativa correspondiente a ese seguimiento. Pues resulta que ahora tenemos a otra institución regulando un sector, ¿verdad? A raíz de una interpretación de un reglamento que siempre hemos luchado por qué es primero, una ley o un reglamento, ¿verdad? Entonces la ley forestal me dice qué tengo que hacer y resulta que ahora viene un reglamento a la ley orgánica del ambiente que me dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Entonces ahí es donde se ha aprovechado muchas organizaciones, principalmente ambientalistas, y lo voy a decir así abiertamente, y no solo organizaciones ambientalistas, es funcionarios o asesores de la presidencia y el ministerio que no quieren el manejo forestal y que han venido poniéndole trabas al manejo forestal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a ver, bueno, quién es el que manda aquí, ¿verdad? Entonces, voy a adelantar un poquito para que ustedes vean, Setena es un ente que va a velar porque las cosas se hagan bien desde el punto de vista ambiental. Hay toda una comisión plenaria que son de diferentes instituciones, ¿verdad? Si usted ve aquí dentro de la comisión plenaria no hay ni funcionarios del SINAC que velen por ese tema. Principalmente hay gente del Ministerio de Salud, del ICE, del MAC. ¿Por qué? Porque son actividades productivas que generan un impacto ambiental importante. El reglamento, y aquí es donde quiero ir es, ¿verdad? Y específicamente en este punto. El reglamento de procedimiento de evaluación de impacto ambiental determina, de acuerdo a las categorizaciones de impacto ambiental de cada actividad, qué actividad productiva requiere de viabilidad ambiental. Entonces resulta que por años nunca se ha pedido viabilidad ambiental a una actividad forestal, pues resulta que ahora, por este regloncito que está en el anexo 2 del reglamento, que dice, en el caso de áreas ambientalmente frágiles, se debe proceder con el documento de evaluación de impacto ambiental D1. D1 es un instrumento, una herramienta, es una matriz de valoración de impacto que lo que hace es que con esa herramienta se evalúa la actividad y no solo es una herramienta, sino que hay que hacer estudios adicionales. Por ejemplo, el D1 hay que hacer un estudio de hidrología, hay que hacer un estudio de geología, hay que hacer estudios de riesgos de amenazas, hay que hacer estudios de hidrogeología, estudios de arqueología, ¿verdad? Una serie de estudios. Por ejemplo, hacer un D1 voy a ponerles un ejemplo, para hacer un condominio de casas, ¿verdad? Aproximadamente aquí pongámosle Heredia, en San José, Alajuela, Cartago, el Valle Central, te puede costar completo, te puede costar no menos de $5,000. Estamos hablando de 3 millones de colones, solo hacer ese estudio. ¿Ok? Para que ustedes se den una idea. Pues resulta que este reglamento, aquí hay toda una lista de actividades, ¿verdad? Que dependiendo de la actividad y dependiendo de la categoría, ¿ven? Dependiendo de los metros cuadrados de construcción, dependiendo de los metros cúbicos, si es concesión de agua, si es minería, dependiendo del volumen. Ahí dependiendo, la categoría va a variar. Hay 3 categorías, A, B y C, y B se divide en B1, B2. Entonces, si es una actividad A, son actividades con alto impacto. Entonces, por lo general se requiere un D1 y un estudio de impacto ambiental. Una categoría B requiere un D1 y un plan de gestión ambiental. Y una categoría C es de bajo impacto. Entonces,
Cuando son de bajo impacto, se aplica otro formulario que se llama D2, que un D2 para una actividad muy pequeña te puede costar, si usted quiere hacerlos, $500. Entonces, un poquito hablo de montos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De lo que vale hacer una evaluación ambiental. Un proyecto categoría A, que es un estudio de impacto ambiental, para darles una idea, te puede costar $50,000. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental de APM Terminal te cuesta más de $200,000. O sea, más de 100 millones de colones. ¿Por qué? Porque son proyectos muy complejos y requieren de mucho profesional. Entonces ahí es donde empezamos nosotros como sector, ¿verdad? Más bien, bueno, y este esquemita, hasta aquí voy a llegar, el resto lo voy a dejar, lo voy a obviar un poquito, porque ya es donde quiero hablar de lo que está sucediendo en nuestro tema. Este esquemita, eso es lo que nos dice, bueno, hay actividades que por sus características no requieren de viabilidad ambiental, y hay actividades que por su categoría de impacto ambiental potencial requieren, ya sea de un instrumento como el D1 o instrumentos tan grandes como el estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Y además requieren seguimiento ambiental. ¿Ok? Entonces aquí es donde les voy a explicar que a raíz de esta oración es que a raíz de que de unos 2 gobiernos para acá, si no me equivoco, Víctor, ¿verdad? Es cuando se ha venido solicitando al sector forestal viabilidades ambientales. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, empezaron a decir, toda actividad forestal que esté dentro de un área silvestre protegida, ¿verdad? Digamos, zona protectora, un refugio o algo, si usted quiere sacar madera o hacer un aprovechamiento forestal, te piden un D1. Entonces dicen, bueno, todavía, usted decía ahí, sí, ni modo, si tenemos un bosque, zona protectora, entonces hay que hacer un D1 y sacar una viabilidad ambiental. Todavía decíamos que era ilógico, porque imagínense que no es que uno quiere brincarse la normativa. Lo que pasa es que si ustedes me preguntan a mí técnicamente, hacer un D1 es mucho menos que hacer un plan de manejo, ¿verdad? Entonces, te están pidiendo un requisito por algo que no lo requerís. O sea, simplemente hagamos un D1 porque la normativa lo dice, pero no le das un valor agregado a esa evaluación, sino que más bien le generas un mayor costo a ese productor. Entonces, nosotros hemos venido peleando, incluso yo he sido parte de esa pelea, porque yo he peleado en el sentido de que yo digo, bueno, vea, gente, no es que el sector quiera brincarse la normativa, es que le estás pidiendo un plan de manejo donde estás haciendo todo un análisis técnico, científico, estadístico, ¿verdad? Le estás pidiendo una herramienta que no aplica para una actividad como el aprovechamiento forestal. Y se los digo porque ya le he aplicado y prácticamente uno tiene que hacer un ajuste y una matráfula para que ese D1 pueda aplicarse a una actividad como esa. Entonces, aplico el D1, está bien, lo apliqué y lo aprobé y listo, pero no me genera un valor agregado. Entonces, ¿para qué vas a gastar plata en algo que no te genera un valor agregado? Y bueno, eso era para bosques dentro de áreas silvestres protegidas. Resulta que se va empeorando la cosa. ¿Por qué? Porque ahora no solo para bosques. Resulta que si usted tiene una plantación forestal, donde ¿qué dice el artículo 28 de la ley forestal? Alguien que me diga qué dice el artículo 28. A ver cómo estamos en legislación. ¿Qué dice el artículo 28 de la ley forestal? Vamos a ver. David Ruiz. ¿Qué dice el artículo 28 de la ley forestal? Estoy haciendo un quiz aquí, Víctor. Es sobre la sección del permiso de corta. Ajá. ¿Qué dice el artículo 28 específicamente? La excepción, perdón. La excepción de corta, sí. Muy bien. ¿Y qué específicamente nos dice? Las plantaciones forestales, incluyendo SAF y los árboles plantados individualmente y sus productos no
requieren de corte del permiso de corta, de Ajá, transporte, industrialización e importación. ok. Lo buscó bien rápido, David. La tenía Soy a mano, Jairo, pero la tenía a mano la ley. no, es que hoy tenemos examen de aprovechamiento, entonces ahí Muy bien, está bien. va bien pulido, muy bien. No, no importa. Y si hubiera tenido a mano la ley, muy bien. Si usted me pregunta a mí, yo soy malísimo en la memoria. Entonces yo lo que hago es que, como yo soy muy malo en memoria, entonces yo todo lo tengo en la mano. Si me preguntan, yo nada más sé dónde está la carpeta, abro, papá, y listo, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, David, gracias. Entonces, está muy clara la ley, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Si usted planta un árbol, a menos de que cometa el error de que si ese árbol yo lo quiero comercializar y lo planté en área de protección, ya eso es error mío, ¿verdad? Porque un árbol en área de protección no se puede cortar. Y ahí no dice si es plantado, si es natural, si es mango, si es frutal. Simplemente si es un árbol no puedo cortar. Pero bueno, fuera de eso, entonces el artículo 28 me dice que cualquier árbol que esté plantado, yo no tengo que sacar un permiso, ¿cierto? Y si usted va al reglamento, tampoco. En ningún lado me dice que si el árbol está o si la plantación está en un área ambientalmente frágil, que de todo modo la ley forestal nunca habla de ese término, entonces no me dice, usted tiene que sacar una viabilidad ambiental, ¿cierto? Entonces lo único que usted necesita es un certificado de origen si yo quiero transportar esa madera a un aserradero, ¿cierto? Entonces resulta que ahora, a raíz de esta interpretación, entonces uno dice, pero es un reglamento y el reglamento está bajo la ley. Pues resulta que ya entonces salen solicitudes a la Procuraduría, ¿verdad? Solicitudes para interpretaciones legales y donde entonces la Sala Cuarta y otra gente dice, vámonos al artículo 50 de la Constitución Política, ¿verdad? Donde ese bendito artículo mata todo, porque entonces empieza a decir que todo el mundo tiene derecho a un ambiente sano, ¿ok? Y empiezan interpretaciones y entonces nos dicen, no, ni modo, aquí si cualquier árbol que aunque sea plantado está en un área ambientalmente frágil, o sea, un área silvestre protegida, usted tiene que pedir una viabilidad ambiental. Entonces resulta que ahora para plantaciones forestales nos piden viabilidad ambiental. ¿Mm? Y nos dice, bueno, pucha, la plantación forestal es un área productiva, todavía usted dice, ¿verdad? No queda muy contenta, no quedamos muy contentos, pues resulta que empieza a empeorarse la cosa. ¿Por qué? Porque entonces resulta que ahora no es solo una plantación, resulta que usted tiene su propiedad, usted tiene su lotecito y usted tiene unos cipreses ahí y me estorban y los quiero cortar o quiero usar la madera, por un árbol tenés que ir a Setena a sacar una viabilidad ambiental porque simplemente es un árbol y está en área ambientalmente frágil. Y por eso yo al principio quise explicarles que es área ambientalmente frágil. ¿Por qué? Porque si usted tiene una propiedad privada en una zona protectora, como hay muchas propiedades privadas en unas zonas protectoras, entonces usted ni un árbol puede cortar, ¿verdad? Y ya nos vamos a sus extremos. Y si usted agarra la franja fronteriza norte, que son 2 kilómetros, por toda la franja, todo eso es un refugio. Y hay cuántas actividades agrícolas hay ahí, ganadería, cultivos, y los finqueros no pueden hacer su casita porque tienen que pedir permiso hasta para cortar un árbol, entonces sale más caro pedir el permiso de cortar el árbol que el árbol. Entonces, ¿qué hacen? Es más, ¿qué haría yo? Bueno, me estoy poniendo la soga al cuello porque eso está grabado, ¿verdad? Pero no importa, No lo diga, igual. no lo digo. Bueno, ¿qué Sí, hacen? dígalo, dígalo. ¿Qué haría yo? Yo metido allá en la zona, allá para adentro, y a mí me dicen que para cortar 2 tecas, para hacer mi casita, tengo que sacar una vialidad ambiental, ¿verdad? Hasta que suena la motosierra.
¿verdad? Suena feo que lo diga yo, pero eso es lo que pasa. Porque ¿quién se va a poner a sacar una viabilidad ambiental para cortar 2 árboles de teca? Nadie. Es ilógico. Entonces, lo que ha venido pasando es eso, que el sector forestal cada vez se va a hacer más informal. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a evitarnos esa tramitología. Entonces, un poquito entrando en lleno y ya darle espacio a preguntas. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el sector? Ahora, Víctor, voy a hablar un poquito de lo que hemos venido trabajando. Bueno, todavía Víctor y otro grupo han venido todavía más tiempo atrás. A mí me metieron ya un poquito más acá. eh, y lo que me he ganado son un montón de problemas en el hígado, ¿verdad? Los colerones. En lugar de pagarme el sector forestal, más bien me dan unos colerones, ¿verdad, Víctor? Pero bueno, Correcto, correcto. pero vean, yo lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Porque uno es creyente en que el sector forestal tiene que mejorar y tiene que salir adelante. Y hasta por un tema ambiental, ¿verdad? O sea, el hecho de que plantemos árboles, plantaciones forestales, hace que se mejore el medio ambiente, que hay más absorción de carbono, ¿verdad? Eso es teoría desde la escuela. Entre más plantemos, pero hay que cortarlo, no importa. Ahí va el carbono dentro de la madera. Toda esa madera va para el piso, va para el techo, va para muebles, ahí va a estar el carbono. Lo que se, lo que se absorbió es mucho más de lo que va a salir con los residuos de hojas y ramas. Entonces, este es un tema ambiental. Y si la actividad es productiva y rentable, la gente va a volver a sembrar y ahí vamos con el ciclo. Y si es bosque y manejo bosque, eh, estamos con el aprovechamiento y el manejo de bosques, lo que estamos haciendo es generando una mayor sostenibilidad, porque la misma teoría, ¿verdad? Del ciclo del carbono y la misma gente que ha venido trabajando en la carbono neutralidad, que dice, diga, hay que darle movimiento a nuestros bosques. ¿Por qué? Porque ya hay árboles muy viejos que ya no están absorbiendo el carbono, hay que darle más bien espacio en el bosque para que crezcan más árboles y más absorbamos. O sea, ya la misma teoría, la misma gente que sabe realmente ambiente, no estos ambientalistas, ¿verdad? De citadinos, y que lo que simplemente es pura ideología, no se basan en la técnica y la ciencia, ¿verdad? Sino que los realmente ambientalistas, los que sí saben de ambiente, dicen, hay que hacer manejo bosque, ¿verdad? Entonces, si eso es un tema ambiental y somos creyentes de eso, entonces hemos venido diciéndole a las autoridades, vean, gente, hay que evitarle trámites al sector forestal y trámites innecesarios. Es muy lógico pedirle a plantaciones forestales sacar una viabilidad ambiental, ¿verdad? La ley lo dice. Ahora, las plantaciones forestales tienen un regente forestal que hace manejo. Si hay aprovechamiento de las plantaciones, todo eso va a dar algún aserradero, entonces tiene que haber un forestal dándole seguimiento, hay SINAC que le da seguimiento, está la Fiscalía Forestal que le da seguimiento. ¿Para qué quieren que Setena entre a darle seguimiento a algo que ni conocen? ¿Verdad? Y en el manejo forestal de bosques también. Y no solo eso, empiezan también con temas de árboles caídos. Se cae un árbol, entonces hay que sacarle viabilidad ambiental a un árbol que se cayó naturalmente. ¿Cuánto creen que le cuesta a ese señor dueño de ese bosque decirme a mí, vea, ya nosotros hicimos ese análisis y se lo hemos presentado a las instituciones, a Setena, hicimos un análisis de rentabilidad, de costos, ¿verdad? Versus el beneficio que genera. Entonces, digamos que yo hice un cálculo de cuánto le cuesta a ese productor que yo como evaluador ambiental vaya, y es que la gente cree que los bosques están ahí en la sabana, los bosques están en la zona sur, en la zona norte. ¿Cuánto creen ustedes que me cuesta a mí como consultor ambiental ir a OSA? ¿Mm? Por más que yo le diga a ese productor, vea, no me paguen horarios, no le voy a cobrar nada en horarios, yo no me voy a ganar nada, págueme solo
el transporte, págueme solo la comida y págueme la estadía, nada más. Y eso sí, yo no le voy a meter estudio biológico, estudio arqueológico, porque no es necesario. ¿Para qué es? ¿Qué va a ir a hacer un arqueólogo? Vaya a perder el tiempo. ¿Qué va a hacer un hidrólogo a perder el tiempo? Solo yo. ¿Cuántos kilómetros tengo que recorrer yo para ir a Oz? Pongámosle 500 kilómetros ida y vuelta. Multiplique 500 kilómetros por 200 colones que vale el kilómetro de mi vehículo, por 200. Ya ahí yo tengo que decirle, me tiene que pagar unos 100,000 pesos para pagar la gasolina y el kilometraje del carro, ¿verdad? 100,000 colones. ¿Cuánto vale mi comida? Pongámosle que yo voy a comer en soditas, baraticos, 5,000 colones por cada comida, por 3 y por 2 son 30,000 colones, ya son 130,000 colones. Y si me paga estadía, digamos, pongámosle unos 25,000 colones, y ahí estamos hablando de 150,000 colones, ya podemos llegar a unos $300 solo ir allá. $300. Y para meter el de uno a Setena, yo tengo que pagarle a Setena $200. Eso es lo que hay que pagarle a Setena, o sea, no me los puedo, y esa Setena, no se lo gana nadie más, entonces póngale $500. Estamos hablando de 300,000 colones, ¿verdad? Sin que yo le cobre honorarios. Y resulta que a veces Setena dice, vea, no, aquí hay que hacer un estudio biológico. Y el biólogo si quiere cobrar, y si no cobra igual tiene que pagar por lo menos $300 y se lo hace gratis. Nada más le paga la estadía. Pero digamos, mínimo hay que pagar 300,000 colones así barato para que él pueda tener una viabilidad ambiental para sacar un árbol que se cayó natural. ¿De dónde cree usted que ese señor que vive en una casita ahí, un bosque, va a sacar 300,000 colones? Y no, en la noche va con la motosierra y saca esa madera. Y no le costó nada. ¿No creen? Y arriesgándose que llegue el SINAG y le quite la madera, pero resulta que eso es allá para adentro, el SINAG no va a llegar, a menos de que alguien lo denuncie. Entonces, nosotros lo que hemos hecho que es, como sector forestal, no es promover esto, decirle, no, que la gente lo haga ilegalmente, no. Vea, Setena, SINAG. En primer lugar, el sector forestal ya de todos modos vela por el cumplimiento de esto, o sea, simplemente si a alguien se le cae la madera, pídale un permiso al SINAC, el SINAC va y ya hay un control y seguimiento. Planes de manejo, se hace el plan de manejo. Ahora, resulta que hemos llegado a un equilibrio y le hemos dicho a las instituciones, bueno, digamos que no podemos evitar que todo esto vaya a Setena. Entonces, propongamos una metodología que esté acorde y que los costos sean mínimos. Entonces, propusimos hacer un D4, que es una herramienta sencilla que la puede llenar el mismo regente forestal para no asumir un costo adicional y que se le presente a Setena y que Setena apruebe casi que inmediato. Simplemente es como registrar la actividad en Setena y que eventualmente, si hay un daño ambiental o el regente nunca fue y se generó un daño ambiental al bosque, Setena pueda a través de ese registro actuar, ¿verdad? Pero igual, si no está Setena, está el SINAC, igual va a haber un control. Entonces se hizo una propuesta, un decreto, lo trabajamos durante un montón de reuniones, ¿verdad? Pues resulta que ya llegamos a un acuerdo con esa propuesta. El D4 iba a ser un instrumento sencillo porque ustedes no se imaginan, a mí me contrataron, bueno, no me contrataron, perdón. Al tecnológico le dijeron, tecnológico, haga un D4. Entonces resulta que yo creo que ahí quisieron como despistarme, ¿verdad, Víctor? El ministerio, porque dice, bueno, digámosle al tecnológico. Pues resulta que ellos no sabían que yo también daba clases en tecnológico. Entonces Alejandro Mesa, el tecnológico, me dice a mí, Igor, con Cintia, ayúdenme a hacer un D4. Entonces le dije, salados, aquí estoy yo otra vez. Entonces hicimos un D4 y tuvimos la participación de la academia, de profesionales, hicimos un instrumento sencillo en Excel
lo presentamos formalmente al ministerio y resulta que cuando después nos dicen ya está el D4 listo, nos presentan otra cosa. Digo, por Dios, esos nos dieron cara de estúpidos, ¿verdad? Presentaron otra cosa totalmente diferente y totalmente contraproducente al sector, que salía hasta más caro. Entonces volvimos a entrar en esa discusión y discusión tras discusión. Bueno, ya logramos llegar a un equilibrio donde el sector, ¿verdad?, no pierde y el sector ambiental tampoco pierde. Pero resulta que el ministro se fue y ahí quedó eso en el limbo y ahí estamos todavía esperando. O sea, el sector forestal todavía está esperando respuesta del ministerio, donde el sector ha sido muy responsable y ha sido participativo y en todo el campo académico, productivo, ¿verdad? Las cámaras, todo. Y se ha dado las razones técnicas y científicas como debe ser, pero el ministerio no ha cumplido su palabra. Simplemente ellos no han dicho, sí, aquí está. Y yo honestamente hasta temo esperar algún instrumento diferente, ¿verdad? Pero bueno, ya hay un decreto donde se aclara todos sus temas y se llega a un equilibrio donde ya el sector puede seguir trabajando, ¿verdad? Donde se registra la actividad ante ese tema, pero no va a ser una traba y ¿cómo se llama? Y desde el punto de vista del sector se puede hacer. Entonces, eso es un poquito el panorama y si Víctor quería darle seguimiento al tema de gobernanza, por lo menos les voy a dejar este panorama para que vean cómo es y que no estamos en un sector que es fácil de lidiar y que tenemos que luchar para que se siga dando, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, bueno, es que Igor, yo soy consultor ambiental, ¿por qué más bien yo, si usted me pregunta a mí y yo vivo de esto, digo, qué dicha. Al sector le piden evaluación ambiental, entonces va a tener un montón de evaluaciones, pero es que las cosas no son así. Yo también soy del sector académico y soy parte del sector forestal y tengo que defenderlo y más bien aprovecho un poquito el conocimiento en esta área porque el ministerio, voy a decirlo así, se está aprovechando, entre comillas, de que el sector no conoce, como si fuéramos, ¿verdad? Pues no, se topó con cerca y realmente todos somos conocedores de esta área y no han podido hacer lo que ellos quieren, que es detener nuestro sector. Bueno, yo dejo aquí, Víctor, para más bien abrir un espacio de preguntas o si quedan dudas, porque si no aquí me da hasta la tarde hablar, ¿verdad? No, Igor, más bien muchas gracias por esa contextualización. Gente, abierto el micrófono para los que quieran que se aclaren algún punto o algo. Profe, yo una consulta. Sí, Jairo, por favor. Buenos días, Igor. Buenos días, Jairo. Sería con base al decreto 2065. Más que todo sería tal vez de saber si en algún momento, después de, bueno, es conocer que lo que querían era redefinir el concepto de bosque, si el MAC tuvo alguna actuación para que se eliminara esa visión que se tenía, ¿verdad? ¿O fue un tema únicamente forestal? Sí, Jairo, exactamente lo estás contestando como es. El MAC no ha tenido ninguna participación. Podríamos decir que no tienen por qué, ¿verdad? Porque el MAC se ha concentrado en su área. Eso ha sido una de las, digamos, una interrogante ahí y que parte del sector hemos querido como tocar en algún momento, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿verdad? Tal vez en el momento que estábamos negociando no era prudente, pero digamos, a veces hemos tenido la inquietud de por qué nosotros como sector forestal productivo no estamos dentro del MAC. Pero al no ser así, el que ha venido trabajando eso es el MINAE, ¿verdad? Entonces el MAC no ha tenido ninguna participación específica en esto. A tu pregunta. Está bien, gracias. Y no vería por dónde, ¿verdad? No vería por dónde. Yo creo que el MAC tiene sus problemas y seguro dice, ¿para qué me voy a meter en otro problema, verdad?
pero tal vez el MAC podría ser un aliado y eso es lo que hemos venido pensando un poco, porque ya vimos que el MINAE no, ¿verdad? Ujú. Tal vez, Jairo, para complementar, no sé, igual, un aspecto es que hace como un par de añitos y algo, que fue cuando esta cosa empezó como a generar inquietud. La hipótesis con la cual se iba era demostrar que el estándar y que los planes de manejo, como lo ha dicho Igor varias veces, está por encima de lo que se pedía en Setena. Y esa fue como vamos a ver, como la lanza, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes, como también dijo Igor, ¿verdad? Usted no se imagina la cantidad de reuniones que se hicieron de discusión, invitándose a la academia y a diferentes actores, y como dice Igor, y cuando Igor es el que manejaba el tema, entonces también se reincorporó y para plantear diferentes puntos de vista. Y el tema es que no se pudo, ni con un grupo como de 7 instituciones, no se pudo dar el brazo a torcer, y como también lo mencionó Igor, del secretario ambiental, ¿verdad? De Polimeni, y en su momento de María Celeste, que era la viceministra de Gestión Ambiental. No se pudo, o sea, no se pudo. Y entonces era como hablar, no sé, ¿qué será? Con la pared. Y entonces, ya, al final como que la gestión se fue girando en torno a generar el D4, ¿verdad, Igor? Ya que, no, o sea, la ciencia y la razón no pudo. Y Es que, entonces ya se buscó una alternativa, pues, y para buscar una viabilidad, porque de esto ya son como 2 años y resto, y la torta es que se arrancó solo pidiendo viabilidad ambiental o licencia ambiental a bosques, y después de un momento a otro, en agosto, hace como 1 año y resto, Igor, salió aquella directriz de la comisión, de ese grupo, pidiendo que todo iba, y querían meter hasta plantaciones, ¿verdad? Inclusive Igor hizo Teca, no sé dónde, allá, ¿verdad? En Guanacaste, y ya habían hasta varias pidiéndole a las plantaciones licencia ambiental en áreas ambientalmente, y la cosa se embarrialó más bien, y como dicen, entramos y salimos perdiendo. Entonces, sí hubo como una gestión política ahí, y también, bueno, ya Igor sí participó estrechamente en ese tema, de formular algo para salir del charco, ¿verdad? Y como dice también Igor, bueno, don Carlos se fue y la cosa se paró, Celeste se fue, ¿verdad? De Setena. Polimeni como que perdió un poquito de poder, y entonces más o SINAC y menos, Setena, bueno, más o menos, bueno, un poder un poco más camuflador, y entonces Setena y SINAC retomó lo del D4 y tienen 1 año y resto, bueno, como menos de 1 año que se fue don Carlos, y ahí está el asunto, y no ha salido, ¿verdad? Entonces en ese no, sentido... incluso ahí, vamos a ver, no ha perdido poder Víctor Lleras, porque Siguen barrialando. sí, digamos, les cuento que yo tengo muy buena relación con Setena y puedo decirles que internamente en Setena hay gente muy buena y Sí. con muchas ganas de ayudar. Este tema se lo dieron a uno de los directores ejecutivos en Setena, que incluso él me contactó porque sabe que yo estuve muy metido en esto y él me dijo, mira, estamos haciendo unas mejoras, incluso Víctor, él y Kenner es forestal. Kenner ahora es el director de seguimiento ambiental en Setena. Kenner trabajó en el SINAC mucho tiempo y Kenner es un excelente profesional. Entonces él estaba colaborando, el director ejecutivo. Incluso Kenner, como él no había estado en el proceso y a Ulises también lo habían separado, A Ulises dice, también lo dice separaron. Kenner, dice Kenner, mira, qué extraño, ¿por qué están pidiendo estas cosas? ¿Verdad? Él mismo se extrañaba. Entonces ellos mismos retomaron cosas que nosotros habíamos peleado y entonces hasta mejoraron el instrumento a favor del sector y cuando se lo presentaron ya a la secretaria,
y le llegó a Polimeni y Polimeni se lo rechazó. Entonces, para que vos veas que todavía hay mucha, y yo le digo transparentemente, a mí no me importaría echarme estos pleitos, porque yo siempre he sido muy directo y yo creo que todo el sector ha sido muy directo con esta gente que va en contra del sector. Vean que no solo nosotros, vean, ahí hace poco estoy hablando bueno, también les estoy ayudando un poco al sector de camaroneros y salineros en Colorado. Ellos están haciendo un reglamento también para la producción sostenible de ellos. Y también ellos tienen años y resto, y es que bonito vacilón, Víctor. Casualmente a ellos les ha pasado lo mismo. La abogada que les estaba ayudando a ellos me contó y me empezó a explicar todo lo que han pasado y exactamente lo mismo. Dice que ellos presentaban ya una propuesta de reglamento y en la próxima reunión llegaban con otra cosa. Entonces, es un vacilón. El problema es cuando tenés gente elaborando estas herramientas que no saben absolutamente nada del sector, ya sea forestal, camaronero, etcétera, ¿verdad? Y eso es un problema que se da. Gente que no tiene experiencia, que no sabe dirigiendo, o peor, gente en contra del sector. Ok, ¿alguna otra preguntita? Buenos días, Igor. Yo tengo una pregunta, es que todavía no me queda como tan claro. Yo sé que tal vez es por esto mismo que no hay como una claridad en la ley, pero si yo voy a hacer ahorita un aprovechamiento, ya sea bosque natural o bosque secundario, entonces yo tengo que presentar viabilidad ambiental de ese tema o no, o Sí, nada más si estoy en área de protección o en área ambientalmente frágil. bueno, eso es uno de los problemas que hay en este momento. Vamos a ver, en primer lugar, solicitaban solo viabilidad ambiental en bosques dentro de áreas silvestres protegidas, ¿ok? Lo que pasa es que Setena sacó una resolución diciendo que como el bosque es un área ambientalmente frágil por sí misma, entonces también van a pedir para cualquier manejo. Entonces empezó la discusión y ¿qué te puedo decir en este momento? Hay oficinas pidiéndolo y hay oficinas que no lo piden, de SINAC, ¿verdad? Ahora, el bosque en áreas silvestres protegidas, sí, definitivamente sí lo están haciendo. Pero bosque general, dependiendo del área, si algún área quiere pedirlo, lo va a pedir, pero no te puedo decir en este momento quién lo está pidiendo y quién no. Entonces, mi recomendación es, bueno, si ustedes salen y hemos resuelto este tema, genial, porque digamos, ya con la propuesta, no solo el instrumento, sino el decreto, ya queda claro qué se pide y qué no se pide. Ojalá cuando ustedes salgan de aquí y vayan a trabajar en aprovechamiento, ya hayamos resuelto eso, ¿verdad? Pero si no, mi recomendación es a cada oficina que le toque evaluar, pedirle cuáles son los requisitos, ¿verdad? Sí hay una experiencia, hace poco en área de conservación en Guanacaste, presentaron un plan de manejo de bosque secundario, creo que fue, y yo no me acuerdo si incluso estaba dentro de un área silvestre protegida, y el funcionario del SINAC, a raíz de una resolución muy buena, determinó que no era necesaria la viabilidad ambiental, se presentó a Setena y Setena lo aprobó, ¿verdad? O sea, es un buen precedente, pero eso fue un caso extremo. Y les cuento, ese funcionario que estaba en ACG trabajó conmigo y él, digamos, como trabajó conmigo mucho tiempo, casi como 5 años, entonces él trabajó conmigo en la parte de evaluación ambiental, entonces digamos que él conocía, sabe que es un D1, sabe que es, y él mismo hizo ese análisis y demostró que efectivamente no se requiere. Se lo aprobaron en Setena, es vacilón, pero entonces, si usted me pregunta a mí, Angélica, el tema está muy confuso. Y mi recomendación es en este momento
cuando vas a solicitar un aprovechamiento, pedir los requisitos en el área correspondiente del SINAC y dependiendo de lo que te pidan, de aplicarlo. Mientras el tema del decreto que está propuesto no se resuelve. ¿Verdad? Ok, y por ejemplo, si yo, si me dicen que sí necesito la viabilidad ambiental y yo ya tengo mi plan de manejo aprobado, eso como que acorta el camino a la hora de que a uno le aprueben la viabilidad ambiental, o sea, igual tendría No. que ser todos los estudios o ya por tenerlo aprobado se No, facilita. en primer lugar, Angélica, no te van a aprobar. Si te van a pedir la viabilidad ambiental, no te van a aprobar el plan de manejo hasta que tenga la viabilidad ambiental. ¿Verdad? Porque si el SINAC lo que pide son los requisitos. Pide el plan de manejo y pide como requisito la viabilidad ambiental. Entonces, puedes entregar el plan de manejo para que te lo vayan revisando. Pero, por ejemplo, el SINAC no te aprueba el plan de manejo hasta que haya sido a Setena, haces el D1, presentas a Setena y Setena te lo aprueba. Y Setena te puede durar 2 meses, 3 meses aprobando eso. Y entonces, Ah, ok, es que, SINAG, hasta que usted llegue con el documento de Setena aprobado, te aprueba. Y vamos a ver, tampoco es que el hecho de que te aprueben la viabilidad ambiental te van a aprobar el plan de manejo. Son independientes, ¿verdad? Y ese es el problema, que haces un plan de manejo y resulta que el funcionario del SINAC te va a recibir el plan de manejo y simplemente te recibe la viabilidad ambiental. Difícilmente va a decir, bueno, voy a revisar el D1 a ver si lo hizo bien. No, simplemente te recibe la viabilidad ambiental. Estoy seguro que ni va a revisar si hay medidas ambientales, cuáles medidas ambientales, si se aplicó algún estudio. Simplemente te pide la viabilidad ambiental. Pero puede ser que vos presentes la viabilidad ambiental porque es un tema ambiental, pero resulta que el plan de manejo te lo deniega porque técnicamente no está bien o no está de acuerdo, etc. Tal vez, no sé, Víctor, si me corrige, pero yo creo que el funcionario en SINAC se va a enfocar en lo que presentaste en el plan de manejo y si cumple con la normativa de lo que es el plan de manejo. Y el Setena te va a pedir nada más el requisito de la viabilidad ambiental. ¿Cierto? Ahora, no sé si... Sí, Igor, es interesante porque usted se acuerda, tal vez es que Angélica creo que tenía otra pregunta, pero Sí. tal vez para así rápidamente, lo interesante es que cuando el grupo, el otro grupo, ¿verdad? El grupo de cuando estaba Villa y cuando Polimeni presentaron la propuesta que no era la de ustedes, había ¿se acuerda la distorsión que había? No se sabía si iba primero a Setena, si primero iba a SINAC, era como, ahí sí barrialaba más el asunto, ¿verdad? Que ni ellos mismos tenían claro el proceso como tal, ¿verdad? Y digo esto porque, como dice Igor, inclusive a lo interno, que por esa falta de acompañamiento técnico, hasta esas cosas quedaban totalmente visualizadas, ¿verdad? Sí, es parte de las inconsistencias de lo que ellos proponían, ¿verdad? No había lógica entre lo que ellos... ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque hay gente que no vive del sector, no conoce el sector, no está al día a día, no tramitan, no saben realmente, ¿verdad? Entonces, parte de la propuesta de nosotros, el decreto, era decirles, bueno, vean, así muy sencillo, simplemente, a Setena, ¿qué le vamos a presentar? Presentémosle una versión digital del plan de manejo firmada por el profesional y el formulario, punto. Un formularito donde registras la actividad y Setena se da por recibido de la actividad, pero ¿qué es lo más importante aquí? El plan de manejo. Ahora, Setena no te va a revisar un plan de manejo, ¿verdad? No hay gente preparada para realizarte un plan de manejo. Entonces, es ilógico. ¿Me permite solo un momentito para compartir una cosa? Es que, nada más para compartir la pantalla, un momento, que sí. Es sí, que con respecto al estudio de caso que usted comentaba la semana pasada, estuvo Kevin, puedes compartir. la gente de OFS, y
ellos nos trajeron la resolución que tuvieron yo no sabía que Ulises ya no estaba, pero el Dice, asunto, sí. no, sí está. Ok, aquí vea la resolución que le manda la gente de Setena al ACG, es lo que usted acaba de decir, que como no se ubica, en ese caso, el bosque secundario aquel, ¿verdad? Que no se ubica, que, bueno, primero que no es bosque, porque ellos determinan en ese caso que no es bosque ni que está dentro de un área silvestre protegida, Ah, ni ok, dentro de ok. un área ambientalmente frágil, no se debe presentar la solicitud de evaluación de impacto ambiental Ok, ok, para la Secretaría Técnica. ok. Entonces se concluye que dicha actividad no se debe presentar ninguna Fue entonces más solicitud bien ante que, Setena. ajá, fue más bien Esto fue que Nahuel lo determinó que no era bosque. correcto, Ya es un área de regeneración, seguro. ellos hicieron, Ok, aplicaron la metodología de fallas para ajá, determinar si era bosque o no era bosque, concluyeron que no era bosque ok, y ok, muy Setena bien. le manda esto a partir de la solicitud Ok, que ellos enviaron, ¿verdad? Entonces, solo como sí. para ver ese punto. No, entonces más bien ahí no era bosque. Entonces por eso es que no aplicó, ¿verdad? Correcto. Ok, gracias. Gente, alguien más que quiera Angélica, tenía otra preguntar. pregunta, ¿era? O- No, no, era nada más que me parecía así como medio ilógico que si yo tengo un plan de manejo aprobado, se supone que yo ya estoy tomando en cuenta todas las consideraciones ambientales para no causar un daño. Entonces, me parecería que sería mucho más eficiente que se tenga nada más, lo revise y si está aprobado es por algo. Ah, Y claro, ya hasta claro, ahí llegue la claro, cosa, pero claro. Esa es la lógica, ¿verdad? Esa es la lógica eso es lo que hemos venido peleando, Angélica, y no simplemente lo hemos hablado por hablar, lo hemos demostrado técnica y científicamente, y hasta con números, ¿verdad? Números y datos y temas de rentabilidad, o sea, ha sido tan desgastante y uno se siente tan frustrado de ver que aunque la academia, el sector, la técnica ha estado inmersa, es como que le entre por aquí y le salga por acá, ¿verdad? O sea, no han querido, ya es un tema más ideológico, un tema más simplemente no queremos de que el sector se mueva, y es que es la única, lo único que yo podría entender para que nos hayan denegado mucho lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Pero estamos todavía esperando a ver qué pasa, ¿no? ¿Tiene alguien más? Si no hay más, entonces, Igor, nuevamente, mil gracias, como No, con mucho siempre. gusto. Gracias por apoyarnos, ¿va? Por acompañarnos. Igual, como ustedes ven, bueno, Igor tiene experiencia para Yo, no yo, no la, solo... yo, yo no le agradezco porque cada vez que doy esta charla me acuerdo y me da cólera otra vez. Ay, no importa ya. De que una persona pase por encima de un montón, Igor. No, pero es bueno que, Víctor, ustedes, y yo por eso siempre que Víctor me pida la colaboración con mucho gusto, porque es bueno que ustedes tengan este panorama y que no vean que es uno el que quiere porque quiere o quiere pelear, sino que realmente esto nos afecta a todos nosotros, ¿verdad? El hecho que hayan más trabas en nuestros, lo que digo yo, entonces, ¿para qué seguimos dando, verdad? Cursos como manejo bosque, aprovechamiento, si al final de cuentas salimos a ver qué hacemos, porque cada vez hay más trabas y cada vez hay menos aprovechamiento del bosque, donde debería ser al revés, ¿verdad? Es ilógico. Y entonces yo con mucho gusto lo doy para que ustedes tengan claro el por qué, desde un punto de vista no forestal puro, sino ambiental, que esto nos va a perjudicar y por un tema meramente ideológico, ¿verdad? Perfecto. Sí, no, Igor, en verdad, muchísimas gracias. Igual, muchachos y muchachas, usted sabe que Igor está ahí por la escuela también, ¿verdad? Si en algún momento Sí, alguna consulta, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? claro, Y no, claro. Igor, muchísimas gracias nuevamente y a todos y a todas, bueno, y que la pasen muy bien, Ahí les paso la grabación de esta partecita para que la por tengan, ¿verdad? favor, por Cualquier favor, cosa que Igor. dije ahí, ¿verdad?
La borramos. La borramos. Hago ahí la edición. No, igual, Bueno, Igor. igual lo voy a decir al frente de cualquiera. Perfecto. Bueno, Bueno, hasta muchas luego y que gracias. pasen un lindo día a todos. Igualmente, gracias, Igor. Gracias, muchachos y muchachas, que pasen bien. Nos vemos el otro lunes, pura vida. Pura vida, profe. Chao, hasta luego. Gracias, Pura ambos. vida, Gracias, Gustavo. hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Pura vida, profe. Profe. Pura vida.